Centinela de Chapultepec, Castillo. Hacer guardia en el castillo de Chapultepec no es como pararte en cualquier reja a cuidar que nadie se brinque. Ahí estás parado donde la historia se quedó pegada en las paredes. Eso lo entiendes desde el primer turno. El aire es distinto, como más frío, aunque sea noche tibia. Y el silencio no es un silencio normal de ya se durmió la ciudad. Es un silencio que se siente ocupado, como si algo estuviera escuchando contigo. A mí me tocó en la zona que los viejos le dicen la hormiga. Si no conoces, te explico rápido. Es un tramo donde el camino baja y sube raro, con árboles y sombras que hacen que todo se vea más profundo de lo que es. Ahí, en la madrugada, el castillo parece otro. No parece museo, no parece parque, parece un lugar donde alguien todavía se está escondiendo. El primer día que me asignaron ahí, me lo dijo un compañero sin vueltas, como quien te está avisando de un bache en la carretera. Nomás no te hagas el valiente. Si ves algo, no lo sigas. Yo me reí por educación como, sí, pero la verdad es que se me quedó el comentario, porque cuando un veterano te dice algo así, no lo dice por convivir, lo dice porque ya lo vio, o porque alguien que respeta lo vio. Esa noche, el turno empezó normal. Revisión de puntos, rondín, radio con el volumen bajito. A ratos se escucha el viento moviendo hojas, y a ratos el ruido lejano de carros allá abajo. Hasta ahí, todo normal. Lo raro fue cuando el ambiente se me cayó encima sin aviso. Es difícil explicarlo sin sonar exagerado, pero es como cuando estás en tu casa, y de pronto sientes que alguien acaba de entrar al cuarto, aunque no oíste pasos. Se me erizó la piel de los brazos, así, de golpe. Me detuve, me quedé quieto, respirando bajito, y miré hacia el camino donde la luz se corta por los árboles. No vi nada al principio, solo sombras y esa oscuridad que parece gruesa. Entonces escuché un sonido mínimo, como tela rozando, como un shh suave, pero cerca. Pensé, es un animal, un gato, un tlacuache. Uno siempre busca explicaciones para no encenderse la cabeza. Avancé 2 pasos con la lámpara baja, para no cegarlo todo, y ahí lo vi. Era un cadete, un chamaco, no un adolescente grandote, un niño casi, delgadito, con el uniforme viejo, de esos que ves en cuadros. Y no era disfraz bonito de desfile, no, se veía usado, pesado, real. La tela tenía manchas oscuras, como de tierra mojada. Y luego entendí que no era tierra. Me pegó el olor antes de que mi mente lo aceptara. Pólvora vieja, humo, metal caliente, como cuando disparan y el aire se queda amargo. El chamaco estaba parado ahí, como esperando que yo diera la orden. La postura era seria, pero se le notaba el cansancio en la cara. Y lo que más me sacó de onda fue que no tenía esa mirada de fantasma de película, toda blanca o poseída. Número 10. Tenía ojos de niño asustado, tratando de aguantar el miedo para no verse débil. Me quedé congelado, literal. Mi garganta se apretó como si me hubieran puesto una mano invisible. Y entonces habló, con una voz clarita, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Ya se fueron los gringos? Así, sin rodeo. Yo me quedé sin saber qué contestar. En mi cabeza pasaron 1000 cosas. ¿Quién te metió aquí? ¿De dónde salió? ¿Es un actor? ¿Estoy alucinando? Y a la vez, otra parte de mí sabía perfectamente que ahí no debía haber nadie. A esa hora, en esa zona, un niño no aparece de la nada, y menos con ese uniforme. Me intenté convencer. Alguien está jugando una broma. Pero no me salía el cuerpo para gritar o para acercarme. Me salía, eso sí, el instinto de no hacer movimientos bruscos. Como cuando te topas con un perro agresivo. No corres, no lo retas, no lo miras de más. El chamaco volvió a preguntar, un poquito más urgente. ¿Ya se fueron? Ahí fue cuando me fijé en sus manos. Tenía los dedos manchados, oscuros, como si hubiera estado recargando pólvora o tocando algo quemado. Y en la manga, cerca del codo, una marca que parecía sangre seca. Sentí el estómago raro, como cuando te baja la presión. Mi radio tronó con un psh de interferencia, justo en ese momento, como si la señal se hubiera metido en un túnel. Y el chamaco ni parpadeó. Solo esperaba mi respuesta. Yo pensé, si contesto mal, se va a poner peor. Esa idea me salió de la nada, como si alguien me la soplara, y me acordé de lo que dicen los veladores viejos, esos que han pasado años ahí, y no hablan por hablar. Un día,
Uno me lo soltó en un descanso. A veces se aparece uno bien chiquito. Si le dices que sí, se calma. Si te quedas callado, se desespera. En el momento, yo había dicho ajá y ya. Pero esa noche, esa frase me cayó completa, como golpe. Así que tragué saliva y, con la voz más firme que pude, le dije: sí, ya se fueron. No grité, no exageré, se lo dije como si le estuviera respondiendo a un compañero en el turno, tranquilo. El niño me miró fijo un segundo, y pasó algo que todavía me da escalofrío. Se le aflojó la cara, como si por fin le quitaran un peso de encima. Sonrió. Una sonrisa chiquita, cansada, como de gracias a Dios. Y empezó a desvanecerse. No fue que se dio la vuelta y se fue caminando. Fue como si el aire se lo tragara, de arriba hacia abajo, despacio. Primero la gorra, luego la cara, luego el pecho. Y cuando vi que ya no tenía piernas, mi cuerpo reaccionó tarde. Di un paso atrás, como queriendo huir, pero sin correr porque me daba miedo hacer ruido. En el suelo, donde había estado parado, quedó una cosa, un olor más fuerte a pólvora, y algo como a hierro. Y lo más raro, un casquillo. Un casquillo viejo, opaco, como de munición antigua. No sé de armas, pero se veía viejo de verdad, no nuevo tirado por alguien. Lo vi ahí, brillando poquito con mi luz. Me agaché sin pensar, y cuando lo fui a tocar, sentí un frío que me subió por el brazo. No era metal frío normal, era un frío que te muerde. Lo solté, al instante. Me quedé viendo alrededor, como si de pronto me fueran a salir 10 más. Y no, solo silencio. Pero un silencio más pesado, como si el lugar me dijera: ya viste, ya sabes. Yo pensé que ahí se acababa, que fue una cosa y ya, pero no. Unos días después, me tocó otra vez en La Hormiga. Esa noche yo iba mentalizado. No le des cuerda, no te asustes. Ajá, muy fácil decirlo de día. Otra vez, madrugada. Otra vez, esa sensación de que te están mirando. Y otra vez, el shh de tela rozando. Cuando lo vi, era el mismo chamaco. Misma estatura, mismo uniforme manchado, misma cara. Pero esta vez no preguntó tranquilo. Esta vez traía los ojos grandes, desesperados, como si hubiera corrido. Oiga, me dijo, ¿ya se fueron? ¿Ya se fueron? Yo abrí la boca para decir que sí, pero en ese instante mi radio volvió a meter interferencia, más fuerte, como chillido. Y me distraje medio segundo, solo medio, bajé la mirada al radio y la volví a subir al niño. Ahí fue cuando vi que tenía la cara mojada. No era sudor, no era lluvia, eran lágrimas, pero rojas, bajándole por las mejillas, y no goteaban como sangre fresca. Parecían lágrimas normales, solo que color sangre, espesas. Me dio un vuelco el corazón, de esos que sientes que te late en la garganta. Se me acabó la munición, dijo temblando. Ya no tengo. Y empezó a llorar más fuerte, pero no con berrinche, con ese llanto silencioso y roto que da cuando alguien se rindió por dentro. Y luego, el grito, un grito agudo, desesperado, que no parecía de niño, parecía de alguien atrapado. Yo me quedé tieso, no me salió a hablar, y no fue por valiente, fue por miedo puro. Es de esas cosas que te apagan el cuerpo. El niño apretó los puños, y en el aire se escuchó un clac metálico, como si alguien estuviera metiendo cartuchos en algo, o como si golpearan una hebilla. Yo levanté la lámpara, temblando, y vi que alrededor de él, por un segundo, el aire se onduló, como calor saliendo del asfalto, y detrás, muy atrás, se alcanzó a oír algo que no debería oírse ahí, un tronido lejano, como disparos ahogados, como ecos viejos. No lo vi moverse hacia mí, pero sentí que se me venía encima, me sudaron las manos, me empezó a doler la cabeza, como presión en las sienes. Ahí reaccioné, no por valentía, por instinto de sobrevivir. Le solté, casi gritando, como quien se avienta una oración. Sí, ya se fueron, chamaco. Lo dije rápido, sin pensar si sonaba raro, como si mi vida dependiera de esa frase. El niño se quedó quieto, paró el llanto como si le cerraran una llave, volvió a mirarme, y otra vez, esa calma repentina, pero esta vez no sonrió, nada más respiró hondo, como si por fin se acordara de cómo se hace, y se desvaneció otra vez. En cuanto desapareció, mi radio volvió a la normalidad. La interferencia se fue de golpe. El ambiente se aflojó,
como si me quitaran una bolsa de la cabeza. Yo me quedé un buen rato sin moverme, tratando de entender qué acababa de pasar. Cuando terminó el turno, no dije nada al principio, porque suena a locura. ¿Cómo le explicas eso a alguien que nunca ha estado ahí, solo, a las 3 de la mañana? Pero al final se lo conté a un velador viejo, de esos que ya traen la cara curtida y no se impresionan fácil. No le di detalles dramáticos, solo lo básico. Él me escuchó, tomó café y nada más dijo: «Te lo dije, no es malo, está atorado». Me quedé pensando en esa palabra, atorado, como un tráiler que se quedó sin fuerza en una subida y ahí se queda, patinando. El chamaco no se fue. No pudo. Se quedó repitiendo la misma pregunta, buscando la misma respuesta, esperando que alguien le quite la carga. Y mira, yo no sé si creer en fantasmas, en almas, en lo que sea, pero sí sé algo. En ese lugar, la historia no es un cuento. Se siente. Y si te toca ver a ese cadete, no lo trates como show, no lo grabes. No te quieras hacer el gracioso. Contéstale, tranquilo, como si fuera un niño perdido. Porque si un chamaco de 14 años sigue preguntando lo mismo casi 2 siglos después, es que hay heridas que ni el tiempo las cierra, y tú no quieres ser el que le recuerde, por jugarle al mudo, que se quedó sin munición, otra vez. Desde esa noche, cada vez que paso por ahí, aunque sea de visita, se me va la mirada a la hormiga, y siempre me sale el mismo pensamiento: ojalá ya haya encontrado descanso. Pero si no, que Dios agarre confesado al que decida ignorarlo. Ente del cenote, buzos de la marina. Cuando la gente piensa en cenotes, se imagina el agua clarita, turistas con chaleco, una foto bonita, y ya. Pero los que han bajado de verdad, con tanque y plomo, saben otra cosa. Un cenote no es una alberca. Es un hueco abierto en la tierra, un tragadero. Y mientras más profundo te metes, más se siente como si estuvieras entrando a un lugar que no te pertenece. Esta historia se la escuché primero a un instructor viejo, de esos que no hablan de más. Estábamos en el sur, en una zona donde hay cenotes por todos lados, y él soltó la frase como quien comenta el clima. En algunos, si bajas hasta donde se acaba la luz, a veces te miran de regreso. Nadie se rió. Nadie preguntó tampoco, porque hay bromas que no se dicen en el agua. En esa región, los locales, y no solo los mayas como lo ponen bonito en folletos, sino la gente de ahí, los que crecieron escuchando las advertencias, hablan de guardianes. No como un monstruo de película, sino como algo que cuida, que vigila, que se enoja si le faltas al respeto. Te lo cuentan con la misma seriedad con la que te dicen: no te metas ahí cuando llueve, o esa cueva se traga a la gente. Y lo raro es que no lo dicen para asustarte, lo dicen para que no la riegues. El entrenamiento de buceo en cenote no se parece a bucear en mar abierto. En el mar sientes espacio, corriente, vida. En el cenote, lo primero que te pega es el silencio. Un silencio pesado. El sonido del regulador es lo único constante. Ese shh, shh, al respirar. Y si estás en un tramo cerrado, la luz de tu lámpara no ilumina todo, ilumina un pedacito, como si el resto del agua se negara a mostrarte lo que hay. Ese día bajamos en parejas, todo normal. Revisión de equipo, señales, plan de descenso, control de flotabilidad, no jugarle al héroe con la profundidad. Éramos varios, pero abajo se siente como si estuvieras tú solo. La superficie se queda arriba como un recuerdo. Al principio, la vista es increíble. Roca, raíces, sombras que se mueven por las ondas de luz. Luego empiezas a notar el cambio. A ciertos metros, la claridad se va apagando, y el cuerpo lo siente aunque no lo pienses. Las manos se ponen frías primero, la nuca se te eriza dentro del traje. Te entra esa idea incómoda de, si algo sale mal aquí, no hay a dónde correr. Bajamos a unos 40 metros, no es cualquier cosa. A esa profundidad ya no estás paseando. Estás trabajando, midiendo cada respiración, cuidando el aire, cuidando la calma. Y ahí abajo, el tiempo se distorsiona. 5 minutos pueden sentirse larguísimos, o puedes voltear a ver el manómetro y jurar que apenas empezaste. Yo iba enfocado en lo mío, mirando la línea, revisando la pared, atento a mi compañero. Él era de los que bucean fino, sin movimientos de más. Por eso cuando me jaló la aleta, sentí el tirón, y de inmediato me brincó el corazón. No fue un toque leve de, mira esto. Fue un jalón nervioso, casi un manotazo de desesperación. Lo volteo a ver, tiene los ojos abiertos como platos detrás de la máscara,
Señala hacia abajo. Y ahí está el detalle. No señaló a la pared, ni a una grieta, ni a un pez. Señaló a lo negro. A donde ya no llega nada. Ese negro que no se ve vacío, se ve como una cosa, como si el agua misma se hiciera más espesa. Yo pensé lo primero que piensa cualquiera. Se me está jugando la mente. Por la profundidad, por el estrés, por el efecto de la lámpara en la roca. Me acerqué un poco, despacio, para no levantar sedimento, y apunté mi luz hacia donde él señalaba. La lámpara cortó el agua, y la luz no alcanzó el fondo de esa oscuridad. Solo iluminó una figura. Una figura pálida, casi blanca, como piel que nunca ha visto el sol. Tenía forma humana, sí, pero no normal. Las extremidades se veían larguísimas, demasiado, y estaba flotando encogida, como en posición fetal, con la cabeza inclinada, como si estuviera dormida o esperando. A mí se me fue el aire de golpe, literal. Sentí que el pecho se me apretó y aspiré más fuerte por el regulador. Ese sonido se me hizo escandaloso, como si estuviera gritando. Me obligué a respirar lento, pero el cuerpo ya había entendido antes que la cabeza. Eso no era un buzo, no era un maniquí, no era una ilusión bonita. Mi compañero hizo una señal temblorosa, como diciendo, vámonos. Y justo en ese momento, la cosa abrió los ojos. No fue como se despertó suave. Fue como si de repente ya estuviera despierta, y tú fueras el último en enterarte. Los ojos eran completamente negros. No oscuros, no marrón muy profundo, negros. Como dos huecos que no reflejan la lámpara. Y cuando te das cuenta de eso, se te rompe algo por dentro. Porque el reflejo es lo que te dice, hay un ojo ahí. Aquí no había nada de eso. Era como mirar dos pozos. Yo quise pensar, son dos sombras. Pero no. Me sostuvo la mirada. Y lo peor no fue verla. Lo peor fue sentir que te estaba midiendo. Como cuando alguien te ve y tú sabes que te está entendiendo. Empezó a subir. Y aquí viene lo que todavía me da coraje contar. No pateó, no movió piernas, no hizo esfuerzo. Simplemente subió hacia nosotros como si el agua no le pesara. Como si no aplicara la misma regla que a ti te cuesta cada metro. Yo hice la señal de subir. Mi compañero ya estaba igual. Y ahí pasó lo más peligroso. El pánico te vuelve bruto. Subes como corcho. Se te olvida que el cuerpo cobra factura. Que si te pasas de rápido te puedes meter en un problema serio, de los que no se arreglan con aguántate tantito. Intenté frenarme, controlar, recordar lo que te repiten 1000 veces. Calma, despacio, respira. Pero cuando volteé, vi que la cosa seguía subiendo y ya no estaba tan lejos. La distancia se estaba cerrando sin prisa, como quien sabe que al final te alcanza. Mi cabeza empezó a inventar ideas horribles. ¿Y si se pega a la línea? ¿Y si apaga la lámpara? ¿Y si nos jala hacia abajo? Y aunque suene absurdo, en ese instante no se siente absurdo. Se siente lógico, porque en un cenote profundo, lo ilógico es creer que estás seguro. Subimos demasiado rápido. Lo supe por cómo me zumbaban los oídos y por el ardor raro en el pecho, como un susto físico que no se quita. Mi compañero estaba igual, respiración cortada, ojos desorbitados. Quise hacer parada, aunque fuera corta, aunque fuera para decirle al cuerpo, tranquilo. Pero el miedo nos traía jalando de la nuca. Cuando por fin vimos otra vez la claridad, esa luz de arriba que antes se veía normal y ahora parecía un milagro, yo ya iba pensando, la regamos. No por la historia, por la subida. Salimos, y el mundo de arriba se siente ofensivo de lo normal que es, el aire caliente, los insectos, el ruido de la gente, todo como si nada. Me quité el regulador y lo primero que hice fue toser, como si el cuerpo quisiera sacar algo que no era agua. Nos sentamos sin hablar. Hay silencios que no son incómodos, son de supervivencia. Mi compañero tenía las manos temblando, y yo me veía las mías, y también temblaban. No de frío, de otra cosa. El instructor nos miró, y no preguntó, ¿qué vieron? Preguntó, ¿a qué profundidad estaban cuando se fueron? Así, directo, como si lo supiera. Le dijimos, nos revisaron, nos pusieron oxígeno un rato, por precaución. Nos regañaron, claro, con razón. Pero el regaño no era lo que dolía. Lo que dolía era que, cuando intentabas repetir en tu cabeza, seguro fue una sombra, tu memoria te devolvía esos ojos negros, fijos, sin reflejo,
subiendo sin moverse. Más tarde, ya con el pulso más calmado, un señor de ahí, de los que trabajan cerca del cenote, se enteró del susto y nomás dijo: ¿se metieron con tanque? Y cuando le dijimos que sí, hizo una cara como de: ya valieron. No se puso dramático, no rezó, no gritó, solo soltó una frase que me dejó pensando. Ese lugar es como una puerta, hay cosas que no quieren ruido, el tanque hace ruido, la gente hace ruido, ustedes bajaron como si fuera suyo. Ahí fue cuando escuché de nuevo lo del guardián, que no es malo, pero tampoco es tu amigo, que es como el que cuida una casa ajena. Si entras con respeto, a lo mejor ni te pela, pero si entras sintiéndote dueño, te da un susto para que entiendas. Yo no sé qué era, no te voy a vender que vi al guardián del inframundo con certificado, solo sé lo que vi y lo que mi cuerpo sintió, y sé que hay profundidades donde tu mente no inventa cosas tan claras, tan frías, tan presentes. Desde ese día, los cenotes me dan otra vibra. Si voy, voy con cuidado, sin andar de gallito. Y si me dicen, no bajes más, no bajo, porque una cosa es entrenar y otra es tentar. Y si tú estás escuchando esto pensando que exagerado, seguro era una piedra rara, perfecto, ojalá sea eso. Ojalá siempre sea eso. Pero si alguna vez estás en un cenote y sientes que el silencio se pone más pesado de lo normal, como si el agua estuviera escuchándote, hazte un favor, no te quedes a comprobar nada. Da media vuelta, sube con calma, y cuando estés arriba, no presumas. Nomás agradece que te dejaron salir. Perro que habló, nahual agresivo. Esto pasó en una de esas noches que se te quedan pegadas como olor a humo en el uniforme. No era operativo grande ni nada de película, era lo de siempre. Sierra, frío que se mete por las botas, y hambre de la buena, de la que te hace ver un puesto de tacos como si fuera un restaurante fino. Andábamos en una brecha, lejos de todo. Habíamos montado seguridad cerca de un caserío chiquito, de esos donde las casas parecen escondidas entre los árboles. Alguien del lugar armó un puesto improvisado, una mesa coja, un comal viejo, una lámpara colgada que alumbraba a medias, y el olor a grasa caliente flotando en el aire como promesa. La gente del rancho casi no se acercaba. Te miraban desde lejos, con esa cara de, no me quiero meter, pero igual vendían porque pues, hay que vivir. Éramos varios cenando ahí mismo, parados, con el fusil colgado, cuidando con el rabillo del ojo los cerros oscuros que rodeaban todo. En la sierra, cuando cae la noche, no cae suave. Se siente como si alguien apagara el mundo. Se te cierran los sonidos, se te acorta la vista, y todo lo que queda es el monte respirando. Yo me acuerdo perfecto del detalle más tonto. El primer taco que me llevé a la boca estaba buenísimo, pero no lo disfruté. No sé por qué, tenía esa sensación de que alguien nos estaba mirando. Y sí, nos estaban mirando. De la nada, salió un perro. Negro, grande, no perro flaco de rancho, grande de verdad, con el lomo alto, el pecho ancho, y esos ojos que no parpadean. Venía despacio, sin mover la cola, como si no pidiera permiso. Se acercó al círculo de luz de la lámpara y ahí se quedó, a un par de metros. Ni gruñía ni hacía drama, solo estaba. Y eso fue lo raro. Los perros comunes llegan con hambre, con miedo, con emoción, algo. Este no traía nada en la cara. Era como ver a alguien disfrazado de perro. Uno de los muchachos le aventó un pedazo de tortilla. El perro ni se movió, ni lo olió. Se quedó mirando directo, pero directo de verdad. No al taco, no a las manos, no al piso. A nosotros, a los ojos. Yo sentí el estómago apretarse como cuando estás por subirte a un helicóptero y el piloto hace esa maniobra brusca. Me dije, estoy cansado, ya ando viendo cosas. Pero en ese momento vi que a dos compañeros les cambió la cara igual que a mí. Esa cara de, tú también lo estás notando. El silencio se puso raro. No porque todos calláramos, sino porque hasta la sierra se cayó. Los grillos, el viento, lo que sea que sonaba, se apagó. Se oía nada más el chisporroteo del comal, y, de vez en cuando, el plástico de una bolsa moviéndose. Y entonces pasó lo que encendió la mecha. Un soldado, de esos que siempre andan de payasos, de los que creen que el miedo se quita, con chiste soltó una risa, y dijo una tontería. Mira nomás el perro, viene de gorra. Agarró una piedra del suelo, chiquita, como para espantar, y se la aventó cerca. No para matarlo, según él, nada más para que se quitara. Y le gritó algo tipo,
Ábrete, mugroso. De esas cosas que se dicen sin pensar. La piedra pegó en el suelo, rebotó, y el perro no se movió. Ni un paso atrás, ni una oreja. Nada. Se sentó. Así, con calma. Como un señor que se sienta a escuchar. Y nos miró uno por uno. No te exagero, sentí que nos estaba contando, como revisando quién era quién. Yo tragué saliva y me ardió la garganta, como si se me hubiera ido el aire seco. El que aventó la piedra se quedó medio tieso, con la mano todavía en el aire, como cuando haces una broma y nadie se ríe, y te cae el golpe de pena. Pero aquí no era pena, era otra cosa. Como que el cuerpo te avisa antes que la cabeza. Y ahí vino la voz. No un ladrido raro, no un sonido que parecía voz, no una ilusión de creí oír. Una frase clarita, grave y tranquila. A mí no me pegues. Se me enfrió la espalda, y no es forma de hablar. Se me puso la piel como cuando te cae agua helada, desde la nuca hasta la cintura. Sentí un cosquilleo en los dedos, como si el arma pesara el doble. Nadie dijo nada, nadie se rió, nadie se movió. El taquero dejó de voltear la carne. Se quedó con la espátula en el aire, mirando al perro con los ojos abiertos, como si ya supiera que eso no era un perro. Una señora que estaba atrás, acomodando platos, se santiguó rápido, pero como con miedo de que la vieran. Yo intenté buscar una explicación, la que fuera. Alguien está jugando, hay alguien detrás, es eco, me estoy sugestionando. Pero la frase nos pegó a todos igual. No venía de ningún lado más que de ahí, del perro. Y lo peor fue que sonó molesto, pero controlado, como cuando alguien te pone un alto sin gritar. El soldado de la piedra intentó sonreír, pero la sonrisa le salió chueca. Tragó saliva y dijo bajito, medio nervioso: ¿Quién habló? Como si necesitara oírse para confirmar que esto era real. El perro volvió a mirarlo, fijo, y se levantó. Ahí fue cuando me di cuenta de otra cosa. Al levantarse, no se sacudió, no estiró patas como perro. Se levantó, como si entendiera el gesto. No sé cómo explicarlo, era una postura demasiado humana para un animal. Dio un paso, y otro, y entonces lo hizo. Se incorporó en dos patas. Primero lento, como midiendo el equilibrio, luego quedó erguido. No perfecto como persona, pero lo suficiente como para que el cerebro te grite: eso no se puede. El comal siguió sonando, pero yo ya ni lo oía. Yo escuchaba mi propia respiración, pesada, y el golpeteo del corazón en la garganta. Alguien soltó un «no mames», tan bajito que casi ni se oyó, pero se sintió, porque era justo lo que todos estábamos pensando. El perro, o lo que fuera, caminó hacia el monte. No corrió, no se fue rápido como asustado, caminó, con calma, como si esa sierra fuera su casa. Se metió entre los árboles y la oscuridad se lo tragó. Y cuando desapareció, te lo juro, regresaron los sonidos. Los grillos, el viento, el mundo, como si hubieran apretado mute y luego play. Nadie habló por un rato. Uno de los compañeros se rió nervioso, como para romper el hielo, pero le salió una risa fea, seca. El que aventó la piedra se quedó pálido, sudando frío, y repetía: no, eso no pasó, como si negarlo lo protegiera. Esa noche tocó guardia, y el que aventó la piedra quedó en un punto de vigilancia, no tan lejos del campamento. No lo dejaron solo, según esto. Tenía a otro cerca, con visual parcial, todo normal. Pero la madrugada, en la sierra, es larga. Entre el cansancio, el frío y el monte, cualquier cosa te puede jugar chueco. Aún así, lo que pasó no encaja en «me distraje», ni en «se me durmió». Cuando hicieron el relevo, el puesto estaba vacío. No había señales de forcejeo, no había gritos, no hubo disparos, nada. El radio estaba ahí, el arma estaba ahí, recargada contra una roca. Como si el tipo se hubiera levantado un segundo, y no volvió. Al principio pensamos lo obvio. Se fue al baño, se movió de posición, anda revisando. Lo llamaron por radio. Nada. Empezaron a buscarlo con lámparas, abriendo la brecha, metiéndose entre los árboles, gritando su nombre. El eco regresaba la voz como burla, y mientras más gritábamos, más se sentía que la sierra se nos quedaba mirando. Yo no me olvido de algo que me dijo uno de los viejos del lugar, un señor que ni estaba metido con nosotros.
pero que se enteró del alboroto. Llegó despacito, con su sombrero, y nos vio con cara seria. Nomás soltó: ¿le hicieron algo al perro negro? Nadie contestó. Y él remató: aquí no se le pega a lo que no es de este mundo. Seguimos buscando hasta que amaneció. Y en la mañana, en un claro donde la hierba estaba húmeda, encontramos sus botas. Solitas, paradas de lado, como si alguien se las hubiera quitado con calma. Sin sangre, sin lodo, sin arrastre, nada. Las agarré con la mano y sentí algo bien raro. Estaban tibias, no calientes, no hirviendo. Tibias, como recién usadas. Y eso no tiene sentido, porque ya era de madrugada y el frío estaba duro. Ahí fue cuando me cayó la realidad completa. No era una broma, no era un perro normal, y no era un simple «se perdió». Era como si algo se lo hubiera llevado sin prisa, sin necesidad de hacer ruido. Ese día nadie habló del tema en voz alta como se cuenta un chisme. Se habló bajito, por pedacitos, con miradas, como si decirlo completo lo hiciera volver. Con el tiempo escuché la versión que la gente de la sierra repite: que hay animales que no son animales, que hay gente que se pone piel, que hay cosas que andan cuidando su territorio y no les gusta que las humillen. Le dicen de muchas formas. Algunos lo llaman nahual, otros dicen el mal aire, otros nomás se persignan y cambian de tema. Yo no sé qué era. Lo único que sé es lo que oí con mis propios oídos: a mí no me pegues. Y sé lo que vi: ese perro caminando al monte como si estuviera regresando a su casa. Desde esa noche, cuando veo un animal en la carretera, o en el monte, o en un rancho, no lo trato como si fuera cosa. No le juego al valiente, no le tiro piedras, no le grito por gusto. Porque uno cree que las ofensas se quedan en el aire, hasta que una noche, en un lugar donde nadie escucha, algo te contesta. Y cuando te contesta, ya no hay manera de hacer como que no pasó. Si algún día te toca estar en la sierra, de madrugada, y se te acerca un perro negro grande, y no trae hambre ni miedo, y te mira como si te conociera, tú nomás quédate quieto, no lo provoques, no te hagas el gracioso. Hay cosas que no buscan pleito, pero tampoco perdonan que las trates como menos. Fusil FX-05 que se trabó. Dicen que un arma nunca te falla, hasta que te falla, y cuando pasa, no te queda otra que aceptar que hay cosas que no entiendes, aunque te hayas entrenado para entender casi todo. Esto que voy a contar no lo inventé, y tampoco me conviene contarlo como si fuera chisme. Es más, si pudiera borrarlo, lo borraba. Pero hay historias que se te quedan pegadas como olor a humo en el uniforme, y esta es una de esas. Así nació la leyenda del FX-05, que se trabó no por el fusil, sino por lo que había enfrente. Fue en un puesto de control, de esos que la gente ni sabe que existen, porque están en una carretera secundaria, donde solo pasan camiones, uno que otro carro perdido y, de vez en cuando, nadie. De noche el lugar cambia. De día es puro polvo, calor y moscas. De noche es otra cosa. El monte se cierra, el aire baja frío, y el silencio se siente pesado, como si alguien te pusiera una cobija mojada encima. Éramos pocos, turno largo, café recalentado, bromas pendejas para no dormirte, el radio con interferencia a ratos, y ese tipo de cansancio que no es de músculos, es de cabeza, el que te hace ver sombras donde no hay. ¿O eso crees? A eso de la madrugada, cuando ya estás en ese punto donde el sueño te hace parpadear lento, uno de los muchachos dijo: ¿vieron eso? Yo ni lo peleé al principio, porque en los puestos siempre hay alguien que se asusta con un tlacuache o con un perro flaco, pero luego lo vi. No venía corriendo, no venía escondiéndose, venía caminando, y caminaba como si ese camino fuera suyo. Desde lejos se notaba raro porque no tenía el ritmo de una persona normal. Era lento, sí, pero no era el lento de cansado, era el lento de no tengo prisa porque no me puedes hacer nada. Y ahí fue cuando se nos borró la broma de la cara. La silueta era demasiado alta. Estaba alto tipo un señor grandote. No. Era una cosa larga, como estirada. Fácil 3 metros, así, sin exagerar. Y aunque la luz del puesto le pegaba por partes, no alcanzabas a verle bien la cara. Eso fue lo peor. No era que estuviera oscuro, era que parecía tragarse la luz. Yo hice lo que se supone que haces. Voz firme, postura, y ese tono que usas cuando ya estás harto de que la gente se ponga pendeja en un control.
¡Alto! ¡Identifíquese! Nada. Ni una pausa, ni una reacción. Siguió. Mi compañero, el que estaba más cerca de la barrera, dio un pasito para atrás sin darse cuenta. Yo lo vi y pensé, no me hagan quedar mal. Pero al mismo tiempo sentí algo en el estómago, como cuando te baja el susto de golpe y te sudan las manos aunque haga frío. Volví a gritar, más fuerte. ¡Alto, cabrón! ¡No se acerque! Y siguió. Derechito, como si yo estuviera hablando con el aire. Ahí ya no es teatro, ahí ya es instinto. Porque si alguien no responde, o viene drogado, o viene armado, o viene con algo raro. Y peor si viene así, como si le valiera. Quité el seguro, apunté al centro, y jalé el gatillo. Clic. No un disparo ahogado, no un sollo raro, no. Un clic seco, ridículo, como cuando el encendedor no prende. Se me subió una calentura a la cara. No puede ser, pensé, metí dedo otra vez. Clic. Yo sentí que el mundo se me hizo chiquito. No por miedo a que el arma fallara, sino por lo imposible del momento. El FX-05 no es perfecto, pero no es de estar fallando así nomás, sin aviso. Y menos 2 veces seguidas. Hice lo de siempre, rápido, mecánico. Saqué el cargador, revisé, metí, jalón, golpe, listo. Todo en segundos porque el cuerpo lo hace solo. Volví a apuntar. Clic. Ya para entonces mi compañero, el de la Mini-Me, estaba tirando del cerrojo con desesperación. Lo vi con los ojos abiertos como platos, y me gritó algo que no se me olvida. No me da, se quedó. Y ahí se me heló el pecho. Porque una cosa es que a mí me pase algo raro, pero que a los dos, al mismo tiempo, con armas distintas, con munición distinta, ¿qué explicación le pones? La figura ya estaba cerca, demasiado cerca. Ya se escuchaban sus pasos, pero no como pasos de botas. Era como un golpe sordo, como si pisara tierra húmeda, aunque el suelo estaba seco. Y el aire cambió. No sé cómo decirlo sin que suene a invento, pero olía a azufre. No como algo se quemó, sino como ese olor feo, picante, que te arde tantito en la nariz. Como si abrieras una puerta a un lugar donde no deberías estar. Los perros del rancho de enfrente, porque siempre hay perros cerca, empezaron a llorar, ni ladrar, llorar. Un chillido bajito, como cuando un animal ya entendió que no puede hacer nada. Yo miré a mi gente. Nadie hablaba, nadie se movía. Había una especie de regla invisible que nos estaba clavando al piso. Si haces un movimiento equivocado, se acaba. La cosa pasó la barrera sin tocarla, ni la empujó, no la brincó, no la rodeó. Solo pasó, como si el metal y el plástico no existieran para ella. Y lo más humillante, lo que te deja chiquito por dentro, fue esto. Nos ignoró. No nos vio. Nos vio. Te juro que nos vio. Porque en el momento en que pasó entre nosotros, sentí que me miraba sin girar la cabeza, como si su vista no necesitara ojos. Me dio un escalofrío que me subió por la espalda y me dejó la nuca tiesa. Yo apreté el fusil con las 2 manos, con ganas de pegar con la culata si se acercaba más. Me daba coraje, miedo, todo junto. Y en mi cabeza solo sonaba una pregunta. Entonces, ¿para qué chingados traigo esto? La figura siguió caminando, tranquila, como en su propio mundo. A 2 metros, a 1, y luego ya estaba del otro lado. Se perdió rumbo al monte, hacia una zona donde no hay nada, puro matorral, piedras y oscuridad. No duró tanto. A lo mejor fueron 20 segundos, tal vez menos, pero a mí se me hizo eterno. Cuando ya no la vimos, nadie dijo, ya se fue. Nadie se relajó. Nos quedamos quietos, escuchando, esperando el golpe, la vuelta, el grito, lo que fuera. Pero no pasó nada. Solo volvió el sonido normal de la noche, grillos, viento, el zumbido del generador. Entonces hice algo que, si lo cuento, siempre se me queda la garganta seca. Apunté al aire, arriba, lejos de todo, y jalé. ¡Pum! El disparo salió perfecto, como si nada. Retroceso normal, fogonazo normal, como si el arma se hubiera burlado de mí. Mi compañero hizo lo mismo con la Mini-Me. Una ráfaga corta. Funcionó, como reloj. Nos miramos con una cara bien estúpida, como niños agarrados en algo. Y ahí fue cuando se nos cayó encima la idea que nadie quería decir en voz alta. No fue el arma. Fue eso. ¿Y de dónde sale la leyenda? De lo que pasó después, porque en los cuarteles las historias no nacen solo del susto, nacen de la repetición.
Al amanecer, cuando llegó el relevo y contamos lo ocurrido, un sargento viejo, de esos que ya no se asustan con nada, pero que tampoco se ríen de todo, se quedó callado un rato. Luego dijo, bien serio: olía feo, como a azufre. Asentimos. Él nomás tronó la lengua y soltó una frase que a mí me dejó frío. Ah, ya volvió a pasar. Nos contó que esa zona, desde hace años, tiene el paso, en ciertas madrugadas. No siempre, no todos lo ven. Y cuando aparece, dicen que apaga el metal. No solo armas, radios, lámparas, baterías. Como si trajera un silencio encima, dijo. A veces se presenta como un hombre altísimo, a veces como un animal enorme que camina como persona. Y siempre, siempre, con ese olor. Uno de los más viejos mencionó que los de antes lo llamaban el que no deja disparar, porque hay reportes de retenes donde a la gente se le encasquilló todo, al mismo tiempo, justo cuando esa cosa cruzó. Y luego, como si nada, el equipo volvió a funcionar. ¿Pruebas? No las que te piden en un escritorio, no hay foto clara, no hay video bueno. Porque cuando te pasa, lo último que piensas es en sacar el celular. Además, ¿cómo grabas algo que parece tragarse la luz? Lo único que queda es el relato, el temblor en las manos, el olor que se te queda pegado, y esa vergüenza rara de saberte indefenso aunque traigas uniforme. Esa noche, ya en calma, me puse a revisar mi fusil como enfermo. Limpié, revisé, armé, desarmé, conté cartuchos, vi el cargador, todo. Nada estaba mal. Al contrario, estaba mejor que otras veces. Me dio coraje porque no había a quien culparle. Y te voy a ser sincero, lo que más me pegó no fue que se trabara. Fue la sensación de que esa cosa decidió cuándo sí y cuándo no. Como si estuviera jugando. Como si nos hubiera dejado intentarlo nomás, para que entendiéramos el mensaje. Esto no es para ustedes. Desde entonces, cada vez que me toca puesto de noche y siento que el aire cambia, me enderezo sin querer. Me fijo en el monte. Huelo. Sí, huelo, como perro. Porque el cuerpo aprende. Y si llega ese olor, yo no me hago el valiente. No grito de más, no provoco, no me acerco. Porque ya vi lo que pasa cuando crees que todo se resuelve con un disparo. La gente piensa que el miedo es correr. No. A veces el miedo es quedarte quieto, tragarte el orgullo, y aceptar que hay cosas que pasan por tu lado, y ni te registran. Como si fueras un poste. Esa es la advertencia que yo le digo a cualquiera que me pregunta por el FX05 que se trabó. No confíes ciegamente en el fierro. No porque sea malo, sino porque hay noches en las que el problema no está en el arma. Está en lo que viene caminando hacia ti, sin prisa, sin cara, y con ese olor que te dice, sin palabras, que ahí mandan otros. Niño del Columpio, unidad habitacional. Vivo en la unidad habitacional del campo militar. Para quien no lo conozca, eso es como vivir dentro de una burbuja. Casetas, rondines, cámaras, gente que se reconoce por la cara. Aquí no entra cualquiera, y eso te da una paz rara. Porque uno se confía, te dices, aquí no pasa nada. Y por lo mismo, cuando pasa algo, te pega distinto. No es como en la calle, donde siempre traes el modo alerta prendido. La primera vez que escuché lo del columpio, me dio risa. Fue en una plática tonta, de esas de noche, cuando ya bajó el ruido y solo quedan las voces en bajito. Estábamos en la banquita del parque, a un ladito de donde están los juegos, y uno de los vecinos, de esos que siempre tienen historias, dijo: a las 3, el columpio de en medio se mueve solo. Así, bien serio. Sin reírse, sin exagerar, como quien dice que mañana va a llover. Yo le solté la típica: ajá. ¿Y también sale la Llorona con credencial militar o qué? Se rieron dos. Otros nomás se quedaron callados. Ahí fue cuando noté algo. A los que viven aquí desde hace años, ese tema no les daba gracia. Les cambiaba la cara, como cuando alguien menciona un accidente viejo o un nombre que no se toca. Lo raro es que el parque es bien normal. No es de película. Tiene sus árboles, sus lámparas amarillentas, los columpios ya medio chuecos de tanto uso, el tobogán con pintura gastada. De día hay niños corriendo, mamás hablando, señores paseando al perro. De noche queda vacío, como debe ser. Y ya. Pero el detalle que siempre repiten es ese, el columpio de en medio. No los tres, no los columpios. Uno, el de en medio. Pasaron varios días y la historia se me quedó dando vueltas, nada más porque era absurda.
A veces lo absurdo te muerde la curiosidad, ¿sabes? Empecé a fijarme cada vez que pasaba por ahí. De día, todo normal. De tarde, igual. Y en la noche, si me asomaba desde mi edificio, lo único que veía era la sombra del parque y las lámparas haciendo círculos de luz en el piso. Nada. Hasta que una madrugada me desperté sin razón. De esas veces que abres los ojos y dices, ¿qué hora es? Y ya estás fastidiado porque el cuerpo se acordó de ser humano a mitad de la noche. Me quedé viendo el techo, escuchando el silencio del lugar. A lo lejos, un perro ladró una sola vez. Luego nada. Me levanté por agua y vi la hora en el microondas, 2:56 de la mañana. Ahí me entró la tentación. Una parte de mí dijo, ni se te ocurra. La otra parte dijo, nomás asómate, hombre, para que se te quite lo menso. Me puse una sudadera, agarré el celular y salí al pasillo. El edificio olía a ese perfume raro de cloro y humedad que tienen las escaleras. Bajé despacio, sin hacer ruido. Ya afuera, el aire estaba frío, de ese frío que se mete por las orejas. Se siente más fuerte cuando todo está quieto. Caminé hacia el parque con esa sensación de estar haciendo algo prohibido, aunque no lo sea. Y mientras avanzaba, me dije, si no pasa nada, ya, se acabó. No vuelvo a creer en chismes. Hasta lo iba narrando en mi cabeza como si fuera broma. Cuando llegué, me detuve a unos metros, en la pura orilla donde empieza el área de juegos. Primero vi el conjunto completo, los 3 columpios colgando, el piso de tierra compacta, un poquito hundida donde siempre cae la gente, y la lámpara encima, parpadeando tantito, como si le costara mantenerse encendida. Me quedé quieto. Y sí, el columpio de en medio se estaba meciendo. No fuerte, no como cuando un niño se avienta con ganas, pero sí con un movimiento claro, constante, como si alguien se hubiera sentado y estuviera empujándose suave con la punta del pie, y los otros 2, quietos, completamente, ni un temblorcito. Lo primero que hice fue ver los árboles, porque uno se agarra de lo lógico. Es el viento, me dije, pero no se movía ni una hoja, ni un susurro de ramas, nada de ese sonido que hace el aire cuando pasa entre los troncos. El ambiente estaba pesado, como si el aire estuviera ahí nomás, estancado. Me dio una cosa en el estómago, no miedo todavía, más bien como incomodidad, como cuando sientes que alguien te está viendo y no sabes desde dónde. Di un paso, luego otro, y escuché el sonido del columpio. Ese quejido de metal, el chirridito viejo de la cadena, suave, repetido, insistente, a cada balanceo. Y ahí fue cuando lo vi. En el columpio de en medio había un niño. No apareció de golpe ni nada así. Simplemente estaba sentado, de espaldas a mí, como si llevara rato ahí. Chiquito, flaco, con los pies colgando sin tocar el suelo. Traía una pijama que no era de ahora. No sé cómo explicarlo. Era como de esas que usan en fotos antiguas, de tela opaca, con un corte raro, demasiado seria para un niño. Y el cabello, pegado a la nuca, como si estuviera húmedo. Se me secó la boca. Me quedé congelado, tratando de entender. En mi cabeza pasó la idea tonta. ¿Quién deja a un niño afuera a esta hora? Luego otra idea peor. No puede ser un niño. Porque no se escuchaba nada. Ni respiración, ni movimientos de ropa, ni pasos. Solo el columpio. El mismo chirrido. Como un reloj, marcando una hora que no quieres que llegue. No sé por qué, pero me salió la voz. Torpe, de adulto queriendo sonar firme. Oye, dije. ¿Qué haces aquí? Ya vete pa' tu casa. Mi voz se oyó rarísima en ese lugar vacío, como si el parque se la tragara. El niño siguió de espaldas, ni se inmutó. El columpio siguió moviéndose, como si mis palabras no le importaran. Me acerqué un poco más, no mucho. Lo suficiente para ver la silueta de la cabeza, los hombros. Y fue cuando me entró un escalofrío de esos que te suben desde la cintura hasta la nuca. Me dolieron los dedos de lo tensos que los tenía. ¿Estás bien?, pregunté, ya sin ganas de sonar bravo. Y entonces, pasó. El niño giró la cabeza. Pero no como gira una persona, no fue un volteo tantito. Fue un giro completo, lento, como si la cabeza no tuviera límites. Un giro de 180 grados. Como un búho, exactamente. Y el cuerpo no se movió. Solo la cabeza. A mí se me fue el aire. Sentí que me apretaron el pecho. Mi primera reacción fue retroceder, pero las piernas no me respondieron rápido.
Esa fracción de segundo donde el cuerpo se tarda en obedecer, es horrible. Cuando quedó de frente, vi su cara. No tenía ojos. No era que los tuviera cerrados. No era sombra. Eran huecos, negros, como dos agujeros sin fondo, donde la luz se moría. La boca estaba ahí chiquita, como si nunca sonriera. Y habló. No gritó. No susurró. Habló normal, como un niño cansado. Mi papá no ha regresado del operativo. Eso fue lo peor, que sonó triste, no demoníaco. Triste, como cuando un niño pregunta algo que ya preguntó 1000 veces y nadie le contesta. Yo no respondí, no pude. Y el niño siguió, mirándome con esos huecos. Dijeron que ya venía, pero no. El columpio se mecía suave, como si ese movimiento lo mantuviera aquí, como si dejar de moverse fuera dejar de existir. Me temblaban las manos. Quise encender la lámpara del celular, pero el dedo no atinaba. Me estaba dando pánico, sin glamour, sin escenas bonitas, pánico de verdad, ese que te hace sentir ridículo y vulnerable. Lo único que me salió fue algo bien humano y bien estúpido. ¿Quién es tu papá?, dije, como si fuera una conversación normal. El niño abrió la boca apenas, compensando, y luego dijo, Capitán. Nada más. Capitán. En mi mente, como flash, me acordé de lo que había escuchado en esas pláticas, que hace años, en un operativo, murió un capitán, y que su familia se quedó aquí un tiempo, y que el hijo nunca aceptó la noticia. Eso dicen. Que lo último que preguntó fue cuándo iba a volver su papá, que se quedaba en el parque esperando, que a veces, cuando daban las 3, la gente escuchaba las cadenas del columpio, aunque no hubiera nadie. Yo nunca le di importancia a eso. Historias de gente aburrida, pensé, pero parado ahí, con el corazón queriendo salirse por la garganta, te juro que esa leyenda se sentía más real que mi propia respiración. El niño se quedó callado. Yo sentí que si decía algo más, si me acercaba, si hacía cualquier cosa, iba a pasar algo peor. Como si el parque estuviera conteniendo la respiración conmigo. Entonces el columpio se detuvo. No poco a poco, no se fue frenando. Se detuvo seco, como si alguien hubiera agarrado las cadenas con fuerza. Y en ese mismo instante, escuché detrás de mí un sonido que me heló. Pasos. Pasos en la grava, lentos, pesados, como botas. Me giré en seco, esperando ver a un guardia, a un vecino, a quien sea, pero no había nadie. Solo el camino vacío y la luz amarilla haciendo sombras largas. Volteé otra vez al columpio. El niño ya no estaba. Las cadenas seguían quietas, estiradas, como si aún cargaran un peso que no se veía. Me quedé ahí, tieso, un segundo que se sintió eterno. Y luego mi cuerpo reaccionó por fin. Me di la vuelta y caminé rápido, casi corriendo, sin querer mirar atrás. Sentía que si volteaba, lo iba a ver de nuevo, pero más cerca. O iba a ver otra cosa. Llegué a mi edificio, subí las escaleras sin respirar bien. Cuando entré al apartamento, cerré con seguro, con esa necesidad infantil de cerrar bien, como si eso pudiera salvarte. Me senté en la cama y me quedé mirando la puerta. Me sudaban las manos, tenía la garganta seca, y lo más raro, me dolían las piernas, como si hubiera corrido kilómetros. Al otro día, en la tarde, me encontré al vecino que me había contado lo del columpio. No le dije todo, me dio pena, pero sí le solté, con voz bajita. Anoche fui, y sí se mueve. Me miró como si ya supiera. ¿Lo viste?, preguntó. Yo tragué saliva. Vi algo. El vecino se quedó callado un momento. Luego dijo, mira, aquí hay cosas que no se andan buscando, porque si las miras, luego ellas también te miran a ti. Desde esa noche, ya no salgo al parque a esa hora. Ni por curiosidad, ni por valiente, ni por a ver si es cierto. Y si un día, por accidente, escucho el chirrido de cadenas a lo lejos, mejor me meto y cierro la ventana. Porque te digo algo, y ojalá me equivoque. Una cosa es una historia para platicar, y otra es ver un columpio moverse solo, y escuchar a un niño decir que sigue esperando. Y si tú vives en una unidad así, de esas donde te sientes a salvo, no te confíes tanto. La seguridad sirve para la gente. Para lo demás, no hay reja que alcance.